¿Cómo andamos, eh? Bueno, llegó el frío de golpe, Anunciado. pero no me gusta el frío. A mí no me gusta, particularmente. Prefiero el calor. Me gusta el calor. Yo soy de la calle luego. Me gusta estar, estoy todo el día en obra. Ajá. Entonces, no me gusta el frío. Odio el frío. Nos visita el querido senador Sixto Pereira por el partido Frente Guazú. Sí, señor, un placer, Sixto, que esté con nosotros. Encantado, gracias. Sinceramente. Gracias a ustedes. Mira, hace rato que, o sea, nosotros siempre tratamos de que venga algún senador o diputado o candidatos cuando estuvieron en el tema de las intendentables. Ujú. A varias personas le hicimos que querían acceder al, Al gobierno local. claro, al gobierno local sin distinción de color. Nosotros, este es un programa independiente. Nosotros somos ciudadanos, primero por sobre todas las cosas. Ujú. Y vemos, y somos el sentir de mucha gente. Y de mucha gente que hablamos en la calle, que hablamos en nuestros círculos, en diferentes lugares, ¿verdad? Yo muchas veces con mis obreros, el sector de la construcción. Y bueno, realmente en base a eso un poco siempre estamos dialogando con la gente y tratando de construir las cosas con críticas constructivas, no críticas destructivas, críticas constructivas. Probablemente a muchos no les gusta porque cuando decir la verdad pues molesta. Ujú. Pero no una verdad absoluta, es una verdad relativa, una verdad de personas que vemos las cosas con una cierta óptica, ¿verdad? Pero finalmente todos queremos que el Paraguay crezca. Contame un poco tu vida, senador, porque yo particularmente no te conozco. Bueno, yo inicié mi primaria en la Escuela Felicidad González, cerca de la terminal, hasta el segundo grado. Ah, mira acá. Sí, después fui al sur con mi papá por el tema de trabajo en San Pedro del Paraná. Terminé la primaria, la secundaria hice en Encarnación, en el 78 egresé y estuve en el seminario Santa María, un seminario menor. Terminado eso, vine acá en Asunción, hice 3 años de teología en el seminario mayor. Luego dejé, hice sociología 3 años y la dictadura se encargó de cerrar la carrera de sociología. Y ahí, Y ese camino por la teología, por la religión, ¿era porque vos te veías con vocación o fue realmente de casualidad? en ¿No? realidad mi Pasaba. papá, yo soy campesino, Sí. en realidad mi papá, en el campo pues no tenés acceso a la educación. Entonces siempre en el pueblo tenés algún compadre, pariente, amigo, y entonces te deja ahí. Yo no tuve esa oportunidad, entonces cuando se dio la oportunidad, mi papá vino un cura a buscar seminaristas. Y yo no ni pensé en el tema de por ser cura, sino papá quería que estudiáramos, entonces me tiró en el seminario. Y ahí sí, en la época de la dictadura había curas interesantes. Yo no vengo de familia ni político ni gremialista. Entonces, mi papá, en la época de la dictadura, estaban los curas de los jesuitas que nos inyectaba el tema conciencia cívica, información de lo que pasaba en la época. Y ahí fue que, con mucha creatividad con los curas, empecé a esa línea de... Siempre los jóvenes en su momento somos rebeldes y esa rebeldía en caminar. Y mi criterio era estudiar después, ya en la universidad, para cura, pero no ser cura por ser cura, sino por el compromiso social. Como por formación, ¿eh? Entonces, tercer año ya empecé aquí la vida, la lucha dictatorial. Nosotros fundamos la FEUT, la Federación Estudiante Universitaria del Paraguay, contra la dictadura. Después entré a trabajar, ya saliendo del seminario, fui chofer en última hora. Y Mira. ahí seguía estudiando y empecé en el tema sindical, seguía en Ñemosema, y luego ya salí, empecé a trabajar en el campo. Mi primera experiencia, trabajé en una pastoral social de Cordillera y empecé en el tema de organización de campesinos, por el tema de la producción, luego por la tierra. Pero ¿te pagaban ahí? Sí me pagaba, eso sí me pagaban. La iglesia tenía, pues,
tenía que tener algún sustento Claro, para no, sobrevivir. eso. Claro, pero pregunto, la bonificación era por producción o por sueldo? No, salario. Salario. Salario era. Salario y bueno, y tenía que trabajar y a mí me gustaba el desafío. O sea, para mí es todo una aventura empezar. Y le visitaba mucho a los dirigentes antiguos de la Liga Agraria Campesina, entonces para saber un poco la historia real. Y siempre fue eso el motivo de la lucha. Luego ya empecé con eso y ya hice mi primera experiencia en Juan de Mena, Cordillera. Empecé en el tema tierra, tenía que estudiar, pues no sabía nada de leyes. Coordinamos con el comité de iglesias, la parte, en este caso, de legal, Sí. y nosotros la parte organizacional. Y ahí empecé y luego... Siempre un fuerte enfoque social. Sí, lo que así mismo. mismo. Estamos viendo. Eso fue y ahí ya conquistado la tierra legalmente, se expropió 5.000 hectáreas. Ahí teníamos que organizar la producción, enfocamos el tema de la recuperación de la diversidad de producción de alimentos en la familia campesina, sin contaminantes, sin químicos, en la línea de producción ecológica. Organizamos el tema educación de jóvenes, escuela agroecológica, BTA, bachiller técnico agroecológico, una cooperativa de producción, una industria de azúcar ecológico. Entonces, tengo ese capital. Y ahí fue que empezamos a pensar en la política, pensando ese modelo, cómo replicar como una política pública, empezando en el tema gobierno municipal. Ese Catuya Yapó en los municipios. Y ahí surgió el tema de la participación política. En el tema... En el municipio de Juan de Mena. Okay. Entonces ahí discutimos cuál es el problema del municipio, un pequeño municipio rural. Ahí es tu inicio en la política. Ese fue mi inicio gremial y política. Entonces ahí fue que empezamos el tema de discutir cuál es el problema de Juan de Mena. Es la mía. Y cuál es la propuesta y cómo debemos trabajar. Entonces ahí era discusiones entre los dirigentes para decidir quién va a ser un candidato, etc. La fórmula tradicional que yo tenga capital y tenga que decirte, vengan acá y vamos a plantear esto. Y ahí yo fui 2 periodos concejal municipal por Movimiento Independiente que armamos, pero el segundo periodo, la mitad ya dejé, porque empezamos a trabajar el tema de la candidatura para instalar organizacionalmente y luego la candidatura de Lugo en el 2006. Entonces empezamos le llamamos Ñemonguetaguazú con el pueblo, gran conversatorio, una cuestión muy democrática, muy participativa, en donde todo el mundo... El problema es que los políticos tradicionales te traen cosas empaquetadas y vos no te da posibilidad para pensar ni proponer. Y nosotros al revés, nosotros con mucha democracia, mucha participación, y eso dignifica al ser humano y dignifica la política. Entonces, por ahí empecé y a nivel nacional fundamos el Movimiento Popular Tecoyoyá, muy participativo, y de eso surgió el tema del proyecto de la candidatura de Lugo, para construir el tema un poco Y ahí del 2008 a hoy es... tercer periodo que soy senador. Pero ni pensé yo. Yo en el gobierno de Lugo pensé en dónde puedo ser más útil. Como entiendo un poco el tema organizacional, cómo construir organización para sostener el proceso de cambio. Entonces dije, en algún ministerio de desarrollo, crear alguna instancia. Después, como tenía mucho capital estudiantil, sindical, campesino, eclesial, entonces ahí me propusieron encabezar la lista, pero en función para tratar de captar más votos. Claro. Y luego, pero ahí me dijo luego, bebé. Pero fuera de la senaduría, ¿qué otro ingreso vos tenés? ¿Vos tenés un ingreso, vamos a decir, a nivel agrícola? Bueno, yo cuando trabajé en el tema organizacional tenía salario de la pastoral. Cierto. Luego, cuando dejé, el único ingreso posterior que tengo es de la senaduría. Yo no tengo... Por eso te pregunto, solamente Sí, la senaduría. solo. O sea, no tenés actividad. No, yo no tengo... Generalmente pues, cuando uno está en la política, tener hacienda o tener industria. Claro, porque muchos tienen. Sí, todos abogados. Generalmente me vienen de ese mundo. Güey. Hay abogados que salen del estudio jurídico, Sí. se meten a la senaduría y luego que salen retornan Así a su mi lugar de mundo origen. empresarial. Claro, o algún ingeniero, o qué sé yo, que tenga una empresa.
En el caso mío es una cuestión que me parece interesante compartir con la gente. Yo, o sea, en términos monetarios, primero no tenía ni un centavo, como se hace en la política tradicional, por lo menos ahora estuve consultando con algunos colegas, un palo verde, el tema para trabajar, el tema interna y luego la Una general. fortuna. Uf, yo no tenía ni un peso. Entonces, yo me debo a la gente. La gente hizo de mí parlamentario. Entonces, por eso nuestro estilo de vida es diferente en términos del tiempo. Yo 24 horas atiendo mi celular porque tenés que responderle. La gente te La llama gente. por necesidad. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención una cosa. O sea, una de las cosas que me llama poderosamente la atención del movimiento de ustedes. Ujú. Ustedes todos los años traen la marcha campesina a la capital. Ujú. Todos los años. Todos los marzos, prácticamente. Todos los Todos marzos. los marzo. Todos los marzos. Ujú. Pero tenemos que irnos hasta el marzo del 99 que le sacaron a Raúl Cubas Graus. Sí. Justo se dio que también estaban los Sí. campesinos en ese momento. Sí. Claro. Para irnos más lejos nomás te digo. Pero mi pregunta es la siguiente. Si vienen de hace 30 años, una vez al año, lo que se consigue o lo que consiguen no son políticas sostenibles. Mm. No hay sostenibilidad entre lo que se viene a plantear y lo que da el gobierno de turno. Ujú. Me pregunto yo, ¿de qué vive esa gente? Porque son muchos, ¿no? No, en el caso para clarificar, en algún momento sí yo estuve cuando era dirigente social, ahí sí estuve en algunas movilizaciones. En aquella historia Del marzo del paraguayo. marzo paraguayo, ahí sí hubo una cuestión de mucha deuda campesina en donde plantearon al gobierno el tema de la condonación. Y ahí hubo esa, de lo famoso conocido de marzo paraguayo. Pero yo creo que tenés razón en el sentido de que este tema campesino pues no debería de movilizarse si es que había un estadista y un Estado responsable que atienda a todos los sectores socioeconómicos, a todos los estratos social económicos. Para mí es muy, si fuese yo, es muy barato en términos de buscar el arraigo de esa familia, la sostenibilidad de lo que habla. Primero, yo pasé por esa historia cuando era joven y trabajaba en el movimiento rural. Vos tenés centros de investigaciones, por ejemplo, el gobierno tenía 14 centros de investigaciones de mejoramiento de semillas. Claro. Tenés créditos estatales, el BNF y el Sí. crédito agrícola. Tenés asistencia técnica a la Dirección de Extensión Agraria. Tenés garantizado con una cierta regulación desde el Estado para vender tu tabaco o tu Sí. algodón, etcétera. Entonces vos sabías qué cantidad Producción producía. agrícola entera. Sí. O sea, Entonces, ese es sostenibilidad y ese es arraigo. ¿Por qué ahora hay toda esta movilización? Porque hay un Estado excluyente y exclusivo para un pequeño grupo económico, pero no. Entonces lo trata como el tema asistencial. pero entonces yo me pregunto una cosa. Justamente. Yo te voy a contar mi posición, Ujú. que no digo que sea la correcta, pero yo me baso en la historia del Paraguay. Ujú. Y me voy a ir a la época de 1814 y 1815, gobierno de Francia. El gobierno de Francia, después de la conquista de los españoles, aparece la agricultura como primer elemento para hacer sostenibilidad dentro de un La país. comunidad. Mm. ¿Por qué el Estado paraguayo le tendría que regalar la tierra al campesino más pobre que hay en la República? ¿Por qué? Es mi pregunta primero. ¿Por qué no volvemos al modelo donde yo te tengo que crear a vos una responsabilidad como Estado? ¿Listo? Mira, yo a vos te voy a arrendar Exacto. esta cantidad de tierras. Como fue en Francia y los López. Exactamente. Entonces, yo sí te tengo que dar como Estado, te tengo que brindar ¿qué? Asistencia técnica. Tengo que protegerte ante los accidentes naturales si hubiere, para que vos no pierdas. Ujú. Pero en contrapartida te estoy generando a vos una responsabilidad del uso de la tierra y en donde vos, con el esfuerzo tuyo, así como yo estoy en mi profesión y él está en su profesión, le devuelvo al Estado, o sea, le pago al Estado
lo que el Estado me está dando. O sea, no es que le pagas de una. O sea, tiene que haber un modelo de gestión para que justamente yo pueda levantar esa clase social. Yo pueda levantar ese modelo de gente que salga de la pobreza y empiece a levantar su nivel económico. O sea, ¿por qué no se plantea eso? Es mi pregunta. Eso es lo que nosotros estamos discutiendo y planteando. El problema, acá pues el Estado se toma como un botín económico. Entonces, no todos tienen la vocación de ser políticos. Política es servicio. Servicio. Buscar el bien común para todo y para Sí. todas. No es para un sector exclusivo. Ya se hizo. Nosotros no vamos a inventar la pólvora. Se hizo en la época de Francia los López, le facilitó y le reivindicó y se arraigó. Y Exactamente. Paraguay fue autodeterminado, Sí. se relacionó con otros, pero poniendo la regla de juego nosotros, no una cuestión que te impongan. Claro. Entonces, en ese sentido, y yo creo que depende del modelo de gestión de Estado. Yo creo firmemente, por ejemplo, en la inversión, en el capital, Claro. pero con responsabilidad social, en Así donde mismo. tenga que adecuarse a las reglas de juego, sea laboral, sea ambiental, sea tributario, etcétera. Y lo que pienso que me parece importante, generalmente pues, en esta política, medio politiquería tradicional, lo único es cuando se habla de estabilidad o cuando se habla de gobernabilidad, significa el maletín por abajo para tratar, y eso significa generar burbuja, que no es el problema de fondo. El problema mete bajo la alfombra. Entonces, ¿qué se debe hacer para buscar el arraigo, la sostenibilidad? Sencillo, un estadista que redireccione la política pública en donde le garantice técnica, crédito, financiamiento, infraestructura, y acá vas a vender garantía de mercado. Entonces, más lo gustan de a movilizarse todas las veces. Pero es lo que yo O el digo. indígena en cada Pero, esquina. senador, evidentemente no es un problema mayor esto, por eso no hay un estadista, no hay un presidente que va pasando periodos y periodos y la situación del campesino ¿Empeora? va cambiando. Sí. O sea, y entonces ahí viene siempre el murmullo en la calle que estos campesinos anden acá, Sí. es el negocio de alguien, por eso que nadie soluciona. Así es. No, ese es una cuestión de medio triangulación entre, no digo en general, pero algunos avivados, o tener dentro de la estructura institucional del Estado, Ministerio de Agricultura u otro, no está yo y cómo hacer negocio también. Entonces me parece generalmente es una gran irresponsabilidad de lo que uno quiere ser, en el caso del presidente. Acá, por ejemplo, pasamos varios momentos. Pasamos el momento de Cartes, estamos en el gobierno de Mario Aldo, que no tiene ninguna diferenciación en términos de política económica, por ejemplo. Pero fíjate algo que yo estuve mirando. Estuve esta semana en una charla económica que dio Amílcar Ferreira. Amílcar. Bueno, me llamó poderosamente la atención los datos que él pasó, los datos económicos. Dice, desde el gobierno de Nicanor hasta el gobierno de Cartes fue bajando el nivel de pobreza en el Paraguay. Arranca el 2018, gobierno de Mario Audo, no, sube. El nivel de pobreza. Así mismo. O sea, se fue a estamos casi 2 millones y pico de 2 millones de personas en nivel de pobreza. Pobreza extrema casi. Bueno, o sea, yo digo, entonces, ¿cómo es posible? Yo me pregunto, ¿y qué hace el Senado de la Nación que tiene que sentarse a dialogar primero entre todos? Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Sí. Pero siempre están aplaudiendo y levantando la mano ante un pedido del Ejecutivo. Sí. ¿Por qué yo no le digo al Ejecutivo? Espera un ratito, hermano, porque esto es una moneda de cambio. Nosotros proponemos esto como modelo de Estado. Esto queremos como modelo de Estado. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a construir juntos, porque finalmente ustedes son los que le sostienen al Ejecutivo. Creo, humildemente. Sí, no, tenés razón. Vamos a tomar otro café. Pues, yo me muero de ganas de tomar otro café, después continuamos. Otro café. Por eso vos sabés que yo soy un crítico. Siempre soy crítico del Senado de la Nación.
porque no veo que hagan el trabajo que tienen que hacer. O sea, hemos retrocedido, con todo respeto, Sí. hemos retrocedido, creo que en la clase política, muchísimo retrocedimos en relación a los políticos que estaban antes. Se construía más el Estado con otras personas que miraban las cosas de forma diferente. Ujú. Y no estoy hablando de colores. No estoy hablando de colores de la clase política. Estoy hablando en general. Porque los perros parece que se juntan como si fuera un coto y sobre eso se van. Así es. Entonces no se construye el Paraguay. Ujú. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo construimos? Entonces, por ejemplo, vienen los pedidos de aumento presupuestario. A mí me causa tanta gracia cuando veo y leo por los diarios. Ministerio de Obras Públicas pide tantos millones de dólares porque necesita seguir creciendo. Yo le pongo el freno. Espera un ratito, hermano. Espera, o sea, vos querés esto. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué pasa con este problema grave que es más sostenible que esto? Porque yo no digo que las rutas no sean importantes porque tengo que sacar mis productos. Claro que tengo que sacar mis productos. Pero espera un ratito. Aumente el déficit. ¿En cuánto? En relación a los otros gobiernos. Ujú. Probablemente, si yo encuentre un modelo sostenible económico para entrar en un tipo de deuda así, al pelo. Pero nadie presenta una alternativa. Eso es lo que yo digo. Porque, por ejemplo, yo tengo una alternativa para el sector agrario. Ujú. Con todo este problema que vino del combustible, te voy a dar una idea que no sé, creo que puede ser en cierta forma sostenible. ¿Por qué no empezamos a plantar caña de azúcar y empezamos a producir alcohol y me olvido en cierta forma y en un porcentaje de los vehículos nafteros? La mezcla. ¿Por qué? El diésel. En los flex. Mm. Por eso está el autoflex. ¿Por qué no veo la forma que vengan acá a producir autos flex económicos? Yo no necesito todo el lujo. Y para el sector agrario, ¿verdad? Sí. Y empiezo a cambiar un poco la política, porque política energética no tenemos. Ujú. Itaipú, desde que se hizo Itaipú, nadie presentó una política energética en el Paraguay. Mm. Hoy, todos, hasta el último agricultor, tendría que tener una cocina eléctrica en su campo. Sí. No, tenés toda la razón en el sentido de que no todos entran en el caso del Congreso, en la Cámara de Senadores, con intenciones de servir a la patria o servir al país. Viene de diversas extracciones políticas partidarias, pero ahí vos ves el mapeo cuando hay proyectos de leyes a la página. Entonces ahí generalmente hay negocios. O sea, negocios. Claro que hay negocios. Pero inclusive el caso de la Cámara de Senadores pues tiene mucho más poder que cualquiera. Él decide el presupuesto, política exterior, Claro. puede hacer juicio político, interpelación, o sea, montón de responsabilidad. Pero si hubiese, por ejemplo, actuado entre comillas, contralor al Ejecutivo, Claro. hubiera sido diferente. Entonces, y yo creo que cuando cayó la dictadura, me acuerdo bien, porque estuve en eso cuando era dirigente social, ahí miraba la composición del Congreso. Caraiguazú y grandes señoras venían. O sea, ahí no había mucha diferencia, tipo este de Colorado o este de liberal. O sea, actuaban como correspondía, como estadistas desde el Congreso. Como patriotas. Como patriotas. Yo creo que Paraguay necesita en este momento, ya eso es, la gran mayoría es reserva moral en el país, con todo el tema de la crisis de los partidos, tener el tema desde afuera interviene por el tema de tráfico, lavado, etcétera. Se necesita con esa y con la gran profundización de la crisis social, económica, ambiental, necesitamos recomponer independientemente a los signos políticos que uno tenga. Yo creo que sí. Entonces, construir, este es el problema, yo estoy trabajando en esa línea, esa es la democracia y esa es la participación. El sector económico cómo ve el país, qué propone para hacer, no para el sector, no, sino para visión país. ¿Qué dice el indígena? ¿Qué Sí. dice el campesino? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dice el mundo cultural? Entonces, participativamente veamos el problema, diseñemos la propuesta país y de una u otra forma ya se integra en la
administración de la política pública con redireccionamiento de la política desde el Estado. Y no es difícil, es voluntad política. Claro, y otro tema, el tema del subsidio, hermano. Eso tenemos que cortar. Claro. Porque eso va en directo, eso nos perjudica a cada paraguayo. A cada paraguayo nos perjudica el tema del subsidio. El sector privado. Sí, Categórico. de El hecho. sector privado le está destrozando. Está eso totalmente. El tema del subsidio es una 30.000 locura. Se convierte como fin, 30.000 empleados. pero el tema del subsidio pues, es necesario en los momentos críticos. Vamos a suponer el tema claro. de adversidad climatológica o sequía pucú, helada. Hay momentos en donde necesariamente el Estado como responsable tiene que subsidiar, pero no como fin, Pero esta sino una locura- cuestión puente. Esta locura del petróleo. No, acá... Eso es una vergüenza. Sí. Estos 100 millones de dólares, Sí. que no sé hasta cuándo va a ir, ¿eh? Ujú. Porque yo no me trago esto que No, van a ese hacer. se atajó. Se atajó. Mira, Van a querer de vuelta a plantear. No, él está hablando, el subsidio vino para Petropar. claro. No, el subsidio venía para la empresa privada, emblema privado. Claro que hubiera sido lo justo Sí. también. Que fuese sido lo justo. Claro. Porque Pe- si no es, lo está subsidiando. Porque atendé lo que está pasando. Mm, Hay empresas que tienen 2 y 3. sí, emblemas. Emblemas. Sí. ¿Cómo vos controlar que Petropar no le esté entregando? O sea, yo tengo un emblema, tengo 2 emblemas, yo puedo llevar directamente a los emblemas así y hago la mismo. diferencia. Ujú. Un pero curro, ¿eh? Sí. A mí no me van a decir, yo te puedo asegurar que esto es un curro enorme, en que nadie puede controlar. O sea, cuando se aprobó, nadie se dio cuenta de lo que estaban aprobando. Solamente algunos. Sí, pues estaba muy caliente la cosa también, Claro. senador. Y bueno, Lo que se nosotros- planteó mal y se hizo mal, caliente. Pero lo que nos- pasa es que siempre se plantea en caliente y nadie para la pelota. Señores, vamos a parar la pelota. Aunque tenga que parar el país. Pero vamos a parar bien para construir algo que sea sostenible. No una locura de otra vez a tambor batiente. Vamos sacando el problema de encima. Vamos sacando el problema de encima. Con ese criterio nos estamos enterrando. Por eso yo te hablé del tema del alcohol. O sea, yo creo que ustedes, y sobre todo vos, que estás metido en el tema del sector campesino, ustedes tienen que plantear el tema de cómo se puede llevar adelante un plan nacional de la caña de azúcar. Te interrumpo y te doy elemento de hace, en mi vida ya soy gremial, 15, 20 años atrás. Nosotros ya habíamos planteado el tema de la producción extensiva de caña de azúcar, que significa generación de fuente de trabajo Claro. e ingreso para la familia rural, lo que significa para el tema de combustible, Sí, señor. la mezcla. Que Brasil Segundo, lo hace. Brasil lo hace. sí, así Brasil es el mismo. productor más grande de etanol del mundo. Sí. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Otra salida también al caso de la cementera. Cementera compra clinker, no me acuerdo Sí, qué era. clinker. Y la caña, el gabazo, la caña de azúcar se puede usar como combustible. Claro. Entonces, nosotros veíamos eso, pero el problema es que muchas veces la gente o los políticos o los que están en la administración de turno anteponen intereses económicos. Si vos tenés materia Trancanas, prima... amigo. El, Tránquena. el problema es que nosotros en el caso nuestro, de 45 senadores, estamos máximo 10, 12 personas más o menos que estamos pateando pero- en la misma línea. Pero a la hora de la verdad, viene cachito, con su grupito, y quiere sacar tajada, porque quieren conseguirse esas cosas, tú le decís, espera un ratito. Vos, cuando en su momento cuando nosotros pedimos esto, que es algo para todo el país, que tiene sostenibilidad y crecimiento, ustedes no nos dieron. Y ahora vos querés esto. No. O sea, y si te necesitan tus 6 votos, o tus 2 votos, o tu 1 voto, porque suele pasar, a veces le falta un voto, porque veo yo por Sí. la prensa y la televisión. Entonces hay que ponerse un poco de vez en cuando los pantalones y ponerse duro. No, señor, no te voy a dar. O sea, ¿cómo vamos a construir esto? El problema es que si vos tenés tus 7 votos duros, firmes, claros, pero vos tenés la mayoría que se construye con otra bancada. Sí, yo sé. Y siempre Siempre estás negociando. te la verdad. chancholan. Y siempre estás negociando. Estás negociando. Así nomás es. Bueno, pero tenemos que encontrar, o sea, tienen que encontrar... Inclusive un- nosotros en el tiempo de pandemia decíamos que no había necesidad de endeudar en el tema al país. Nosotros dábamos fórmula y fórmula, decíamos en el tema que se redireccione los recursos que tienen los dos entes binacionales o algunos gastos superfluos o el tema que hablaste de obras públicas que no era prioridad, era necesario. Entonces, no había necesidad de endeudar al país como se está dando ahora. Entonces, redireccionando recursos, tema a discutir democráticamente, el tema tributario, cómo hacer. Acá no se le investiga a ningún ministro. No. Y yo te puedo asegurar una cosa, y sin ánimo de equivocarme. Escúchame bien lo que te voy a decir. Yo quiero saber quién pasa una auditoría hoy
en la administración pública. Mm. Quiero saber quién pasa una auditoría en la administración pública. Ujú. No sé si en el siguiente gobierno se va a dar eso. No sé ni quién va a ganar. Pero yo lo que creo que tenemos que empezar o sea, si no cambiamos y no pensamos de otra forma, no vamos a cambiar el Paraguay. Así mismo. No, Mira, nosotros estamos a un paso. al borde. De conseguir la calificación de país de inversión, grado de inversión. Eso al Paraguay le va a abrir muchísimas puertas Ujú. en cuanto a financiamiento, a un montón de cosas, colocación de bonos. El Paraguay es un país chico, 7 millones de habitantes. Eso tiene que ser la Suiza de Sudamérica. Ujú. Si queremos ordenar el país y queremos levantar la clase pobre y fortalecer la clase media, Ujú. que suban a la clase Claro, media. claro. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Bueno, ¿tú sabes cuál es la condición? Yo te voy a contar. Le escuché decir el otro día a Milcar Mm. que funcione la justicia. Así es. A mí me da risa. La Digo, justicia es el que blanquea toda la que irregularidad, funcione la justicia. corrupción, Y la justicia, ¿cómo está funcionando la justicia en el país? O sea, no solamente la justicia. la O fiscalía. sea, los mismos entes. Acá pues dicen cuoteo político. Acá hay que olvidarse del cuoteo político. Acá tenemos que llevarle a la gente por capacidad. Y si no servía, hermano, te hago un juicio político y te echo a patada. Ujú. Porque así tiene que funcionar. Así debería O sea, ser. no Pero no tenemos es así. otro. Pues no es así, Y no es así. Y no es así. Entonces yo me pregunto, por eso le estoy preguntando al el senador. senador, ya que, porque vos sos parte de un Poder. partido político. Mm. O sea, ¿cómo construimos? ¿Qué es lo que van a construir? Porque entre ustedes se reúnen ahí en el Senado, entre 45 y se pelean o no se pelean, no sé yo eso. ¿Verdad? Pues nunca asistió a una sesión del Senado. Ujú. Yo no sé qué piensa la gente, no sé qué piensan ustedes los políticos. Lo que nosotros les digo honestamente, mirando ya al 23, yo creo que es la hora de la gente. La hora de la gente porque hay los que son colorados liberales de pueblo, clase media, etcétera, es la reserva. Ahí hay una pequeña cúpula en crisis profunda, ya irreversible. Y tampoco piensa mucho en el país, piensa en el negocio. Entonces necesitamos los buenos colorados, coloradas, liberales, todos los sectores, como paraguayos, hacer una gran patriada, discutir nuestro problema país, diseñar qué queremos hacer para salir buscando el buen vivir, como dicen los bolivianos, o la sostenibilidad, y que la propia gente también proponga quiénes pueden administrar este Estado, sea para el Congreso o para el Ejecutivo. De lo contrario, hipotéticamente escenario, sea rojo o sea azul con esa característica, esto nos vamos a pique, a profundizarla. Y yo veo con mucho optimismo que el pueblo, teniendo esa capacidad, porque el pueblo es el que siente, los inversionistas, la MIPYME siente, entonces tiene que sentarse a diseñar el país que quiere. Ya no más tipo, bueno, vos empresario colaborá tanto para la campaña. No, al revés tiene que ser. El empresariado tiene que pensar en el problema país, en la propuesta de solución país y proponer también quiénes pueden administrar. O sea, debemos de hacer ese tipo y generar política pública en beneficio a todos y para todas. Pero lo que pasa también, ¿sabe qué es lo que pasa? Que los gremios en general son afines al sistema que está impuesto. Entonces agachan la cabeza, entran en el brete. Entonces continuamos en un modelo perverso de gestión económica. Ujú. Hoy le deben, me voy al sector de la construcción, que es lo que más conozco. Hoy le deben más de 300 millones de dólares a las empresas constructoras El Estado. con contratos con el Estado. Ujú. Que en su momento se le dijo a este pastorcito mentiroso, como yo le llamo, yo le digo pastorcito mentiroso, porque es un mentiroso y aparte un inútil. No continúe con los llamados a licitación. Hay que parar, porque el Estado no está recaudando y estamos ampliando la brecha de deuda. La deuda. Entonces, es lo que tenía que haber diseñado como Ministerio de Obras Públicas el resto de las obras para seguir llevando adelante cosas que no se hicieron. Ujú. Y acá se hicieron, acá se hicieron locura, ¿eh? Acá se aprobó
las 2 licitaciones del Ministerio de Salud de esos 2 hospitales que no saben qué modelos de hospitales son. Me tomé la molestia yo de ir a una audiencia pública y a recriminarles. Por supuesto que le entró por acá y le salió por acá. Nada no le interesa. Igual se llevó adelante. Y no hubo senador que le haya dicho que venga acá el ministro y que rinda cuenta sobre esto. Porque ¿por qué se está llevando adelante? ¿Cuánta plata es? De que se necesita hospital, se necesita. Yo estoy de acuerdo. Pero hacen las cosas bien. Sí. Hacen una vez. Hacen bien. Hacen bajo un modelo que a mí me dé sostenibilidad y crecimiento. Dentro de una ciudad, dentro de un pueblo, dentro de un distrito, de lo que fuese. Pero no a lo luque por hacer, para decir yo hice. Porque hoy me dice el gobierno, yo hice 10 millones de kilómetros de ruta. ¿Y para qué? ¿Para qué? No, pero es la función. Espera un poco. Es la función. ¿Cuánto estoy endeudando al país? ¿A cuánto se me fue mi déficit fiscal? ¿A dónde me estoy caminando? ¿Qué es lo que me estás dejando como modelo país? Porque nada no me está dejando. O sea, hasta el 2015 veníamos en un crecimiento que hoy estamos allá abajo. Ahora, me van a hablar, sí, la pandemia. Es cierto, tuvimos también accidentes, el tema de inundación, sequía, erea. Nos faltó todos convulsos, no creo, porque mira que agarraron cuanto mal agarraron acá. Pero yo digo que desde el Senado de la Nación ustedes tendrían que ser mucho más duros con los administradores del Estado. Mucho más duros. O sea, muy blandos son. Muy blandos. Muy permisivos son. O sea, los perros hacen lo que quieren. Y ustedes son representantes nuestros. Ya es sube. Ya es sube. El problema es que no se le da oportunidad al pueblo para que puedan elegir a quién mandarle al Congreso. Generalmente te vienen ya cocinados, entonces la gente... Ahora sí. Ahora sí. Oportunidad. Sí, ahora hay una oportunidad, pero el problema en nombre de la transparencia, que no haya figura de escombro, etcétera, pero el costo del tema electoral ahora es mucho más para los partidos tradicionales y para los partidos pequeños es peor porque vos no tenés capacidad. O sea, nosotros primero o luego no entramos en la política tipo comprando pases. Entonces, hacer por una cuestión de servicio de opción. Pero sin embargo, la gran mayoría entra en esa competencia. Entonces, el que tiene más... ¿Y cómo nace su candidatura a presidente ahora, senador? Bueno, yo vengo de esa historia de 30 años de lucha social. Entramos en la política para tratar de esa experiencia social, gremial, de producción, de cooperativa, de educación, llevarlo como una política pública. Entonces entramos en una política mayor para tratar desde el Estado, sea el Congreso, sea el Ejecutivo, tratar de redireccionar el tema de la política pública a lo que colocás como sostenibilidad. Se puede hacer, no es así, con voluntad política. Entonces, y yo fui bastante claro en los momentos de cuando hay violación de la Constitución, etcétera, y siempre hablo firmemente. Entonces me apuntan con el dedo también en ese sentido. Entonces, una valoración de los miembros del partido, de nuestro partido, en el frente, me propusieron, no, es que yo hice campaña, yo tengo otra forma. Porque la candidata era Esperanza. Esperanza también es por su partido. Elena, para un ratito, vamos a pedir Sí. otro café. Dale, Y continuamos. Y nos cuenta Dale. un poco el futuro de la candidatura. Futuro. Ajá. Bueno, estamos con la candidatura de Esperanza, Esperanza y la tuya. Bueno, nosotros tenemos la modalidad en el frente. En el frente hay mucho debate, mucho análisis. Hay divergencia, pero siempre consensuamos. Ustedes habrán visto nuestra labor en el Congreso, generalmente en la bancada que funciona regularmente.
Entonces, en el tema Cuando apoyan afuera, lo que ahí te miramos medio rengo, cuando apoyan allá a Venezuela, ahí, eso es lo que miramos. No, pero eso hay que cerramos los después le seguimos, pero cuando hacen ahí lo que se complica todo. Pero hay que tener el tiempo también para conversar un poco. Nosotros no somos tampoco una cuestión tipo a ciegas, sino algunas cosas esenciales. Pero el Cirema sí se va con su banderita de Venezuela allá en el centro a defenderle a Maduro. Pero está como pero loca, dejate de joder. Ahora, en el tema de la candidatura, nosotros discutimos creemos que nuestro país necesita trabajar una figura, un estadista, sea mujer o varón, pero estadista en serio para que pueda dimensionar el problema país, la propuesta, trabajar en forma democrática, participativa, que todo el mundo se sienta partícipe y dueño de ese proceso de cambio. El cambio es igual a vivir mejor. Obvio. El buen vivir. Debería ser. Sí. Porque estamos peor. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos una historia, no es una cuestión improvisada. Tampoco digo hoy, no, Najani. Para eso están cada capacidad entonces y saber trabajar en conjunto, entre todos y entre todas. Y en ese sentido yo creo que nosotros podemos ofrecer una alternativa real. Ya lo hicimos en la época de Lugo con su luces y su sombra. Pero ella puedo redireccionando la política. Fue alternancia. Sí. Siempre es importante la alternancia. Y claro, y vos garantizás cosas elementales a la ciudadanía, por ejemplo, salud, educación, garantizarle la inversión que tuvo ya eso el 14% récord de ganancia, formalizar en la institución del Estado, por ejemplo, 40% creo que se hizo el ajuste para los policías militares, se despartidizó un poco, se jugó a formalizar, se regularizó a los desprecarizados. Sí, pero desprecarizados. Te voy a decir una cosa, yo ahí estoy en contra de la gestión de Esperanza Martínez en el sistema de salud. Uh-huh. Una deuda que nunca se pudo acortar, la deuda que generó ella en el Ministerio de Salud de $300 millones. Y otro tema que yo estoy en contra. O sea, hay que empezar a poner gente que entienda lo que es el sistema de salud para bajar los costos de la salud y que le llegue a todo el mundo. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Hoy, entre IPS y Ministerio de Salud, no pueden seguir trabajando como están trabajando. Yo te hablo porque yo trabajé en IPS 5 años. Yo me fui a terminar todas las obras que inició Fernando Lugo y dice que se quedaron iniciadas. Yo me fui a terminar. Los 14 hospitales. Sí. 2.800 camas se hizo en el gobierno del presidente Cartes. 2.800 camas. Le gusta a quien le guste, se hizo. Uh-huh. Bueno, se conformó un equipo y nos fuimos a trabajar. Y levantamos. Pero yo lo que digo es, tenemos que modificar el sistema de salud. Hay que tratar de lograr el sistema único de salud. Así mismo. O sea, Universal. Claro, en donde le llega a todos. Sí. No podemos seguir con este mismo modelo. Porque es muy simpático, porque un invitado nuestro dijo, está el centro de salud en el pueblo y después está la unidad IPS. Sí. Y en IPS está el aparato, Sí. pero el profesional está en el centro de salud. Así mismo. No se pueden juntar. Claro. No, pero claro. así está Tiene que pasando, ser una ¿verdad? Sí. política de salud universal. Sí. Así mismo. Así es. Por eso yo te digo de que hay que un poco marcar bien los alineamientos. Uh-huh. No, yo creo que en ese sentido hay un despertar de la gente. Yo me doy cuenta del sector económico, la gente de mi pyme identifican el problema. Yo veo nomás independientemente a estos transportistas, camioneros y eso. Me hay colorado y liberal, me veo voto para que no es una cuestión de que acá no hay por correr es Un negocio. cartel se formó. Sí. Un cartel se formó. Sí, entonces creo que aquí hay que ir trabajando, o sea, identificar y que cada quien desde su sector socioeconómico puedan decir, bueno, ¿cómo vemos al país? El allí votaba para salir de esta situación. ¿Y el Frente Guasú va a ir por la concertación o se van a disparar solos? Nosotros trabajamos una línea de, primero, trabajar una propuesta nuestra. Sí. Vamos a trabajar parlamentarios y parlamentarias propias, porque... Lista propia. Y que tú, ya damos parlamentos de diferentes bancadas, pero responden en el fondo mayoritariamente a un sector económico. Entonces necesitamos y después trabajar, estilo de lo que fue la experiencia de la alianza en el gobierno de Lugo. Acuerdo. O sea, con este sector nos sentamos, bueno, acordamos como 5 o 6 puntos,
ya pactaba el tema de cómo vamos a administrar el Ejecutivo, etcétera, y bueno, y ahí plantear ese asunto. Esa es la única garantía para generar esta situación de cambio para la gente. Se ve los perros y pan de cambio, pero cambio sin contenido. Entonces necesitamos decir cambio, salud, cambio para la inversión, cambio para los campesinos, cambio para los indígenas, cambio para los jóvenes, etcétera, que todos sientan y sean parte del cambio que necesita el país. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Se le acorta el tiempo para la concertación, ¿eh? Creo Ahí, que en julio, ¿verdad? en junio, creo que 28, 29 es la fecha para inscribir, pero vos tenés todavía tiempo. Por eso siempre digo, la vez pasada cuando estuve en otro programa, le decía a Efraín, no, ya para la concertación me decía, pero la concertación es muy llena de callar bosacha en una bolsa. En una Vos bolsa. necesitas construir identidad de proyecto. Sí. Entonces yo le dije a ellos, Y punto exactamente, necesita decir, bueno, primero vamos a discutir un poco qué queremos hacer. Sí. La llevamos y después hablar del tema de la chapa. O sea, no, es una cuestión primero la chapa y luego decir. Entonces, Pero no, así que lleva él. es claro, así es el tema de la política tradicional, güey. No, ya gana gente en Japilla y cuatan para Y va a pasar lo mismo que pasó con este gobierno. Así que mismo. llegaron y no sabían dónde estaban parados Así es. y hacia dónde iban a caminar. Este y todo un lo que hizo rejunte el anterior guazú. se hizo mal. Y lo que ellos hicieron bien porque ellos son la Biblia. Así mismo. Vamos a dejar Para de ti joder. rejunte No. guasuto, güey, añétete. Pero no, difícil, no hay cohesión. No. Entonces yo creo que eso es un ejercicio importante. Yo la vez pasada estuvimos en un encuentro con empresarios del este. 4 horas estuvimos hablando del tema y descolocado, porque generalmente pues, a los empresarios se le va el político a Eru tanto, tipo su sponsor, financiar su vez, pero después le da alguna migaja, algún proyecto de ley. Y nosotros creemos que el actor, en este caso inversor, o el empresario, tiene mucha responsabilidad para decir, bueno, este es el problema del país. Te habla el problema campesino, apenas a pensar ya. Mira, Entonces si tiene que haber participación. el futuro gobierno va a tener que apostar al sector privado para poder crecer. Porque el país topeó económicamente. Sí. Entonces, hay que empezar a encontrar los modelos de gestión para llevar adelante. Te voy a contar un dato que me enteré hace unos días, Sí. que tiró Amílcar Ferreira. Yo repito lo que él expuso en esa posición. Uno de los sectores que más creció en la época de la pandemia, ¿sabe cuál fue? El sector del laboratorio, el sector de los supermercadistas. La construcción. Claro, 12.6%. claro, no había. Yo no voy a creer. Y ahí vino mi pregunta. Espera un poco. ¿Pero cuánto de eso es el sector público? 30%. O sea, el 70% es el sector privado. O sea, Sí. nosotros los privados que estamos apostando por el país son los que no paramos nunca, ni en la pandemia. Entonces, eso tiene que servir de ejemplo y de modelo para todo lo que se tenga que hacer. De APP, ¿cómo que se llama? Alianza público-privada. No, sí, APP o el otro, ¿cómo que se dice? Cuando, como es Tapepora. privatizar. Concesionar. Concesionar. Mm, Pero estamos hablando en todos los sectores, ¿eh? mm, Tenemos que caminar hacia ahí para poder construir el Paraguay. ujú, O sea, no podemos seguir dependiendo del papá Estado, mm. porque no le da más. Claro. Y los perros quieren seguir afanando, porque están afanando como locos. ¿Entendés? Ujú. O sea, hay que empezar a pensar en nuevos modelos de gestión. Así mismo. No, de hecho yo creo que en ese sentido no se puede desconocer el tema del sector privado. Ahora, el Estado tiene que empezar a intervenir más sobre el tema de qué modelo de desarrollo lleva. Sí. Pero para todo y para todas. No una cuestión como ahora se está agarrando tipo como trofeo. Agarro mi trofeo ejecutivo, mi trofeo parlamento para hacer grandes negocios No. a costa de la mayoría de la población. Senador, nos queda un minuto. ¿Por qué habría que votarle a Sixto Pereira? Y yo creo que primero tenemos historia, tenemos trayectoria, hemos demostrado que para la política para nosotros es servicio, no es acumulación de ir a agarrar como trofeo. Yo, así como empecé y entré en la política, yo no tengo financiera, no tengo extensiones de tierra, no tengo empresa,
vivo de lo que percibo y gran parte de eso aporto también para sostener y que se haga el trabajo. Entonces tenemos demostrada historia, transparencia. Sí, por eso te pregunté, ¿qué hacías? Sí. El senador se va ahora al programa y te vas y lanzas. Ahora nos vamos, presentamos. Lanzó ahora ya, ¿verdad? Sí, 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 ahora mismo. Y bueno, realmente un placer haber tomado un café, haber hablado un poco. Gracias. Porque da gusto este tipo de conversación. Gracias y debemos tomar más. Y sobre todo dar ideas Así mismo. de lo que se puede hacer y se puede construir, porque hay muchas cosas que uno no escucha desde este lado de la silla, que somos los ciudadanos. Ujú. Entonces yo creo que en el Senado se tiene que plantear un poco ciertos temas, como recién estuvimos hablando, Así mismo. para poder construir. Así mismo, Gracias, y yo, senador. gracias a ustedes porque Muy esto amable. permite conocer ideas, los que nos escuchan y ven, Claro. permite también formar ideas y de cómo puede intervenir. Claro. Gracias. Y bueno, hasta el próximo sábado. Esta noche tenemos que ganar un premio. Esta noche, vamos a ver si ganamos. Ah, Tenemos claro. que. Esta noche el tenemos que Paraná. ganar. Ah, claro. Bueno, nos vemos esta noche.